Hola chicos, y para realizar este monokini vamos a necesitar hilo de cualquier estilo y color. Yo voy a utilizar este hilo Terlenka, es bastante delgado y lo voy a tejer con este crochet de 1.7 milímetros. Cinta métrica y la medida del largo del torso tomándola desde acá hasta acá. Teniendo todo esto listo, comencemos. Comenzamos realizando el nudo deslizado y vamos a realizar cadenas. La cantidad de cadenitas que hagamos dependen de la medida que vayamos a hacer. Por ejemplo, si vas a tejer una talla S, tejes cadenas hasta completar 6.5 centímetros. Para una talla M, hasta 7 centímetros. Para una talla L y XL, tejes cadenas hasta completar 7.5 centímetros. Y para una copa más grande, tejes cadenas hasta completar 8 centímetros. Una vez tenga la cantidad de cadenas necesarias, para medirlas, tomamos la cinta métrica. Yo voy a tejer una talla S, por lo tanto tengo que llegar hasta 6.5 centímetros. Sujetamos las cadenas de extremo a extremo y las medimos así, estirándolas un poquitito. Aquí tengo 6.5 centímetros exactos. En mi caso, por referencia, yo hice 18 cadenas. Recuerden que como no todas usamos el mismo hilo y tampoco tejemos con la misma tensión, esta cantidad de cadenitas les puede variar, les puede dar más o menos dependiendo del hilo que estén utilizando. Para comenzar la primera vuelta, entonces sujetamos la última cadenita que realizamos, en mi caso la número 18, tejemos 2 cadenas al aire, esto con el propósito de devolvernos en puntos altos. En el punto alto enlazamos y en esa última cadenita que sujetamos insertamos el crochet, traemos la hebra. En el punto alto me quedan 3 aros, enlazo, atravieso 2, enlazo, atravieso 2 más. De esta manera ya tengo 2 puntos altos porque estas 2 cadenitas con las que comencé me valen como el primero. Continuamos entonces repitiendo puntos altos sobre cada cadenita hasta llegar a la primera cadenita que hicimos. Bien. Y cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible. Hacemos el último punto alto y esto se ve así. Hasta este punto yo tengo 19 puntos altos, porque a pesar que comencé con 18 cadenitas, las 2 adicionales con las que tomé altura me suman un punto más. Entonces, para finalizar esta primera vuelta, estando acá en el último agujerito del último punto que hicimos, vamos a hacer el aumento para girar y comenzar a tejer de este lado. Enlazamos. Todos los aumentos de ahora en adelante van a ser iguales. El patrón del aumento es 2 puntos altos, todos dentro de este mismo agujerito, miren. Una cadenita y 2 puntos altos más. Siempre ese es el patrón que vamos a repetir. 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos adicionales. Esto me da el aumento para poder girar y comenzar a tejer de este lado. Ahora lo que vamos a hacer es regresarnos en puntos altos de la misma manera, pero tejiéndolas en esta parte. Enlazamos, comenzamos el primer punto alto dentro del agujerito. En esta primera vuelta es en la única donde en el mismo agujerito voy a tener 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. En las siguientes sí van a ser de a 2, una cadena y 2 puntos altos. Enlazamos y ahora sí, a medida que vayamos tejiendo vamos a aprovechar de ir ocultando esta colita que tenemos acá. Tejemos un punto alto en cada agujerito que tenemos en la parte de acá. Y cuando estemos llegando al final, tejemos el penúltimo punto alto en el agujerito disponible. Y el último punto alto como tal, recuerdan que acá subimos con 2 cadenitas, ¿verdad? Bueno, en la que está en la parte de acá, en la segunda cadenita, allí es donde vamos a tejer siempre nuestro último punto alto. Cuando estemos listos, nuestra primera vuelta se ve de esta manera. Aquí entonces, en mi caso, como yo comencé con 19 puntos altos, al hacer el aumento aquí tengo el agujerito del aumento, tengo desde el agujerito hasta acá 21 puntos altos y de este lado también tengo mis 21 puntos altos. En cada vuelta que vaya aumentando voy a ir aumentando de a 2 puntos. Para hacer entonces la segunda vuelta y todas las vueltas de aquí en adelante,
tejemos 2 cadenas, giramos nuestro tejido, enlazamos. Este primer agujerito que está acá no lo vamos a tejer porque las 2 cadenas con las que tomé altura me valen como ese punto tejido. Comenzamos a tejer en el agujerito de al lado. Y aquí lo que vamos a hacer es un punto alto sobre cada punto alto que tengo en la parte de abajo hasta llegar acá, a donde hice el aumento en la cadenita de separación. Voy a tejer hasta llegar hasta ese puntito. Y cuando me esté acercando al centro, este es el punto antes del agujerito del centro. Aquí en este agujerito voy a tejer el patrón, que son 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos más. De esta manera ya hice el aumento para poder girar y comenzar a tejer por este lado. Ahora continúo tejiendo puntos altos hasta llegar al final de esta segunda vuelta. Y cuando estemos llegando al final de la segunda vuelta, tejemos el penúltimo punto alto acá, miren, en el agujerito que se ve. En este agujerito disponible tejemos el penúltimo punto alto y el último punto alto como tal lo vamos a tejer acá en la segunda cadenita con la que tomamos altura. Esta cadenita siempre se va a esconder, pero tenemos que tejerla para que nos cuadre la cantidad de puntos de un lado y del otro. En esta segunda vuelta yo tengo 23 puntos hasta el aumento y 23 puntos por la parte de acá. Ahora, para terminar de construir esta copa, lo único que vamos a hacer es repetir. Tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos. Recuerden que este agujerito no lo vamos a tejer, sino que comenzamos en el de al lado. Tejemos puntos altos. De ahora en adelante vamos a repetir exactamente lo mismo una y otra vez hasta que logremos el tamaño de ancho y de largo necesario para cada talla. Recuerden que cada vez que lleguen acá al agujerito del centro tienen que tejer 2 puntos altos, una cadena y 2 puntos altos para poder girar y continuar tejiendo. Vamos a repetir y nos vemos en un momento para decirles cuál es la medida para cada talla. Y cuando esté llegando al final de lo que será mi última vuelta, tejo el penúltimo punto alto sobre el agujerito disponible y el último punto alto como tal aquí en la segunda cadenita. Y hasta este momento la copa se ve de esta manera. Ella va a ir tomando una forma cóncava natural del busto. Entonces, para saber la medida para cada talla, por ejemplo esta que es una talla S, tenemos que estirarla bien. Ella mide desde acá hasta acá 13 centímetros. Para que tengan como referencia, acá en pantalla les estoy dejando cuánto debe de medir cada copa según la talla que estén tejiendo. Y bien, una vez que ya tengamos la altura necesaria, vamos a hacerle un pequeño borde acá a la copa. Para hacer esto, estando acá, tejemos 3 cadenas, giramos nuestro tejido y vamos a comenzar a tejer el punto casitas. Enlazamos en este punto, nos saltamos un agujerito y tejemos punto alto, cadena, enlazamos, saltamos un punto, punto alto, cadena, saltamos un punto y de esta manera solo vamos a repetir punto alto, cadena, punto alto en un punto de por medio para ir creando esta especie de cuadritos. Y cuando nos estemos acercando al centro de la copa, a mí me da para tejer el último punto alto acá, antes del centro. Hago punto alto, cadena, aquí en el agujerito del centro vuelvo y repito. Punto alto, cadena, punto alto. Esto para que me dé el aumento para poder girar y continuar tejiendo de este lado. Sigo repitiendo lo mismo que hice hasta este punto. Cadena, tejo mi primer punto alto acá. Y aquí sí continúo repitiendo en punto alto de por medio. Y ahora le vamos a hacer un remate sencillo. Hacemos una cadena,
giramos y como estas copas van a quedar bien sencillitas, lo único que vamos a hacer es punto bajo. Y lo que voy a hacer a continuación es aquí en este primer agujerito sí voy a tejer mi primer punto bajo. En el centro de este agujerito tejo el siguiente punto bajo. Aquí sobre el punto alto tejo el siguiente punto bajo. Y así voy a continuar repitiendo un punto bajo en el centro del agujerito, un punto bajo sobre el punto alto y vamos a seguir así hasta llegar al centro de la copa. Y cuando esté llegando al centro de la copa, tejo el punto bajo sobre el punto alto y aquí ya llegué al agujerito del centro, miren. Aquí en este agujerito en el centro es en el único donde voy a tejer medio punto alto. En el medio punto alto enlazamos, insertamos el crochet ahí en el agujerito y atravesamos los 3 aros. Ahora me regreso de igual manera repitiendo puntos bajos y cuando estemos llegando al final tejemos punto bajo en el agujerito y punto bajo sobre la segunda cadenita con la que tomamos altura. Y este borde se ve de esta manera, miren. Ahora lo que vamos a hacer es tejer en la parte de acá abajo de la copa. Aquí vamos a hacer punto casitas de la misma manera que hicimos en la parte de acá. Para comenzar a tejer entonces tejemos 3 cadenas, enlazamos, hacemos el punto alto en el agujerito, cadena y aquí simplemente vamos a tejer el punto alto en cada espacio de acá, miren. Se me hacen como unos agujeritos, en esos agujeritos es donde voy a tejer el punto alto. Enlazo, tejo un punto alto, cadena, de aquí paso para acá, punto alto, cadena y cuando estemos en el otro extremo tejemos el punto alto acá en el agujerito, cadena y el último punto alto como tal aquí en el primer punto bajo que realizamos. De esta manera nos quedó la parte de abajo. Ahora lo que vamos a hacer es simulamos una cadena, sacamos bien larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Aquí ya nuestra copa está prácticamente lista. Miren que ella solita toma la forma cóncava. Ahora vamos a hacer la tira con la que vamos a sujetar este monokini en la parte del hombro. Entonces para hacer esta tira tomamos hebra suficiente, la ponemos así. Aquí lo que hice fue sacar hebra suficiente y luego doblarla. Y vamos a ubicar el derecho de nuestra copa. Acá en realidad cualquiera de los dos puede ser el derecho, depende del gusto personal. A mí me gusta que el derecho de mi copa, o sea lo que va hacia el frente, se vea así. Miren que la parte del centro se ve bien apretadita. Pero también pueden tomar como su derecho esta parte, que miren se ve como más ancho. Lo que tienen que hacer es darle vuelta y pueden tomar tanto este lado. A mí particularmente me gusta como se ve de esta manera, aquí más pegadito. Entonces teniendo definido nuestro derecho, sujetamos el hilo. Aquí yo me voy a apoyar con un crochet más grande, este es de 2.5 milímetros. Aquí tengo el agujerito del centro, miren aquí está el centro de la copa. Voy a insertar el ganchillo. Miren, aquí está la vuelta de cuadritos, voy a insertarlo en el centro de la vuelta de abajo. Allí inserto mi ganchillo, paso la hebra, ahora tomo el centro, el otro agujerito, me traigo las 2 hebras, hago un punto deslizado. Recuerdan que acá hicimos medio punto alto, ¿verdad? En ese medio punto vuelvo y me traigo las 2 hebras y hago otro punto deslizado. De esta manera queda mi unión de las 2 hebras acá en el centro. Miren que casi no se nota. Y ahora lo único que voy a hacer es tejer cadenitas hasta que alcance unos 52-55 centímetros aproximadamente. Y cuando estemos llegando al final, cortamos más o menos larguita la hebra. Sacamos las hebras por acá, ajustamos bien. Si desean pueden hacer acá un pequeño nudito. Y de esta manera queda nuestra copa, miren.
Ahora lo único que tenemos que hacer es repetir otra exactamente igual con el mismo número de cadenas de inicio, la misma cantidad de vueltas. Por referencia, acá yo di 9 vueltas. Bien, pero recuerden que esta es una talla S. Entonces vamos a hacer la otra copa y nos vemos en un momento. Y bien chicos, miren, acá yo ya tengo las dos copas listas, tienen exactamente la misma medida. Y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacerlas a un lado de momento para comenzar a trabajar en la parte de abajo. Y bien, para hacer entonces la parte de abajo, hacemos el nudo deslizado y vamos a tejer cadenas. La cantidad de cadenitas que vamos a hacer también depende de la talla que estén tejiendo. Por ejemplo, talla S y talla M van a tejer cadenas hasta completar 3.5 centímetros, talla L hasta completar 4 centímetros y talla XL y más hasta completar 4.5 centímetros. Cuando tengamos la cantidad de cadenas suficiente para medirlas, sujetamos de extremo a extremo, la estiramos un poquitito y verificamos. Tengo 3.5 centímetros. Por referencia yo hice 11 cadenas. Esta parte va a ser bien delgadita porque la parte de abajo la vamos a comenzar desde la entrepierna hacia el frente y luego de la entrepierna hacia atrás. Entonces, para hacer la primera vuelta, sujetamos esta, la última cadenita que tejimos, hacemos 2 cadenas al aire, enlazamos y nos vamos a regresar en puntos altos. Vamos a tejer un punto alto sobre cada cadenita hasta llegar a la primera cadena que hicimos. Cuando estemos llegando al final, tejemos la última cadenita disponible y esta primera vuelta se ve de esta manera. Para comenzar la siguiente y las que vamos a hacer en esta primera parte, tejemos 2 cadenas, giramos, enlazamos y lo que vamos a repetir simplemente es un punto alto sobre cada punto alto que acabamos de realizar. Recuerden que este agujerito no lo vamos a tejer porque las 2 cadenitas con las que tomé altura me equivalen a ese punto tejido. Comienzo en el de al lado. Entonces, en mi caso, como yo comencé con 11 cadenitas, al aumentar estas 2 me iba a incrementar un punto alto. Entonces tengo 12 puntos altos y la misma cantidad la voy a tejer en la parte de arriba. Y cuando estemos llegando al final de esta vuelta, tejemos el penúltimo punto alto acá en este agujerito disponible. Y el último punto alto como tal siempre lo vamos a tejer aquí, en la segunda cadenita con la que tomamos altura. De esta manera finalizamos la segunda vuelta. Para comenzar la tercera, de igual manera, tejemos 2 puntos altos, giramos, enlazamos y comenzamos a tejer en el segundo agujerito. Ahora lo que vamos a hacer es repetir una y otra vez vueltas exactamente iguales con la misma cantidad de puntos hasta que logremos la altura necesaria para cada talla. Recuerden que siempre que lleguen al final de cada vuelta van a tejer el último punto alto sobre la segunda cadenita con la que tomaron altura. Bien. Y cuando esté llegando al final de esta vuelta, tejo el último punto alto como siempre acá en la segunda cadenita. Y esta primera parte de la panty se debe ver de esta manera. Como pueden ver, es simplemente una línea recta con la misma cantidad de puntos. Para medirla, entonces, esta que es la talla S debe medir entre 12.5 y 13 centímetros. La talla M entre 13 y 13.5 centímetros. La talla L entre 13.5 y 14 centímetros. Y la talla XL o más mide entre 14 y 14.5 centímetros. Bien, aquí hasta el momento yo di 16 vueltas solo para que tengan la referencia. Para comenzar la siguiente parte, aquí estamos trabajando todavía en la parte del frente del bikini, vamos a comenzar a hacer aumentos en cada esquina. Esto con el propósito de que se me vaya formando como una especie de triángulo. Para hacer entonces los aumentos en cada esquina, acá en la última vuelta que realizaron, 2 cadenas, giramos y lo que vamos a hacer a continuación es un aumento en esta esquina. Enlazamos, recordamos que el aumento son 2 puntos dentro de un mismo agujerito. Aquí sí, para hacer el aumento vamos a comenzar a tejer en este primer agujerito de acá. De esta manera hacemos el aumento en esta esquina. ¿Ven? 2 puntos dentro de un mismo agujerito. Ahora simplemente continuamos tejiendo puntos altos de manera normal hasta que lleguemos al otro extremo.
Cuando estemos llegando al otro extremo, fíjense, este es el agujerito antes de las dos cadenas. Enlazamos y aquí donde están las dos cadenas, en la segunda es donde voy a hacer el aumento. O sea que en ese agujerito hago 1 y 2 puntos altos. De esta manera ya completamos el aumento de este extremo y el aumento de este otro. Para comenzar la siguiente vuelta, tejemos 2 cadenas, giramos y en esta parte lo que vamos a hacer sencillamente es enlazamos y vamos a hacer nuevamente un aumento en cada extremo. Comenzamos tejiendo mi primer aumento aquí en este primer agujerito y continúo tejiendo puntos altos de manera normal hasta llegar al otro extremo. Y en el otro extremo, cuando lleguemos al último punto, en la segunda cadenita con la que tomamos altura, allí hacemos el siguiente aumento, o sea, 2 puntos dentro de ese agujerito. Para la siguiente vuelta, 2 cadenas, giramos, enlazamos y repetimos. Voy a hacer el aumento de este extremo y continúo tejiendo. Ahora lo que yo voy a hacer es repetir una y otra vez vueltas exactamente iguales, tejiendo un aumento al comienzo y un aumento al final de cada vuelta. Esto al final se me va a ir viendo de esta manera. Entonces voy a continuar adelantando y vuelvo para decirle la medida para cada talla. Y cuando esté llegando al final de lo que será mi última vuelta, tejo mi último aumento de este lado. Y esto se debe ver así, miren. Se ve un poquito raro y un poquito largo, pero esto tenemos que hacerlo llegar casi al ombligo. Entonces, para saber la medida para cada talla, por ejemplo esta que es una talla S, mide desde acá hasta acá 27 centímetros. Si estás tejiendo una talla M, debe medir 28 centímetros, talla L 29 centímetros y talla XL o más hasta 30 centímetros. Bien, lo colocan así y cuando lleguen a los 30 centímetros paran. Ahora lo que vamos a hacer de este lado, simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y ajustamos. Ahora vamos a trabajar en la parte de acá para comenzar a hacer la parte de atrás de esta panty. Para hacer la parte de atrás, entonces, hacemos el nudo deslizado, buscamos acá el primer puntito que tenemos, insertamos el crochet en este primer agujerito, atravesamos el nudo deslizado, ajustamos, estando acá vamos a tejer 2 cadenas. Y recuerdan que acá comenzamos con 12 puntos altos. En mi caso, lo que voy a hacer es repetir un punto alto sobre cada agujerito hasta completar la misma cantidad con la que comenzamos. Estas colitas que están acá aprovechamos y las vamos ocultando a medida que vamos tejiendo. Y cuando ya hayamos tejido la misma cantidad de puntos, ahora para hacer la parte de atrás vamos a comenzar a hacer vueltas, pero únicamente con aumentos. Hacemos exactamente igual como hicimos en esta parte. 2 cadenas, giramos, enlazamos, hacemos el primer aumento en este primer agujerito, tejemos un punto alto sobre cada punto alto y un aumento aquí en la segunda cadenita con la que tomamos altura. Vamos a repetir exactamente lo mismo haciendo un aumento de cada lado. 2 cadenas, giramos y lo que vamos a hacer en este lado es repetir vuelta y vuelta haciendo aumentos en cada esquina de la misma manera como hicimos aquí. Esto lo vamos a repetir hasta que, por ejemplo, de aquí a aquí yo di 16 vueltas, de aquí a aquí en vueltas de aumento di 20 vueltas, en total son 36 vueltas. Voy a repetir las mismas 36 de este lado. Aquí ya tengo una, la segunda y voy a repetir hasta que cuando le dé la vuelta me cubra toda esta parte. Bien, entonces voy a seguir adelantando y nos vemos en un ratito para continuar. Y cuando lleguemos al final hacemos el último aumento. Aquí hice la misma cantidad de vueltas que hice en la parte de enfrente. Esto se debe ver de esta manera.
Esta es la parte de atrás que acabé de realizar 36 vueltas y esta es la parte de enfrente. Debe verse algo así. En este punto, si lo están tejiendo para ustedes mismas, les recomiendo que se lo midan, se lo colocan de esta manera para así asegurarse que la medida que tomaron en un comienzo del largo del torso desde el busto hacia abajo coincide con la medida una vez que tengan la panty puesta. Bien. Y bien chicos, entonces si están conformes con cómo les quedó, van a hacer simular una cadena, sacar larguita la hebra, cortamos y ajustamos. Esto queda así. Si al colocárselo ven que les quedó muy ancho, esto simplemente lo que pueden hacer es soltar un par de vueltas, igual en la parte de enfrente, porque aún estamos tiempo para hacer ajustes. Recuerden que estas medidas que yo les doy son estándar y no todos los cuerpos, ni todos los hilos, ni todas las tensiones son iguales. Entonces, ahora como ya tenemos la medida con la que vamos a tejer desde aquí enfrente hasta llegar a la parte del busto, hasta donde está nuestra copa, a mí me dan 19 centímetros, lo que vamos a hacer es comenzar a tejer acá. Por la parte de enfrente primero, vamos a tejer hacia acá arriba para conectar con la copa que hicimos. Comenzamos con la parte de adelante porque después allí ya nos da la medida para sacar la parte de la espalda. Entonces, tomamos hilo, hacemos un nudo deslizado, nos unimos acá en el último agujerito que tenemos, en el último punto disponible, atravesamos el nudo deslizado, hacemos las colitas hacia atrás para luego ocultarlas. Estando acá ya no vamos a tejer 2 sino 3 cadenas. Enlazamos y aquí vamos a repetir el punto casitas que hicimos en la parte de acá de la copa. ¿Recuerdan? Este punto era enlazar, saltamos un agujerito, tejemos punto alto, cadena, saltamos un punto, punto alto, cadena, continuamos repitiendo punto alto, cadena hasta llegar aquí a la otra esquina. Y cuando estemos llegando al final, en el otro extremo hacemos el último cuadrito y esto se debe ver de esta manera. Ahora para comenzar a tejer la parte de las tiritas de acá del lado, estando acá tejemos 3 cadenas, giramos nuestro tejido y vamos a ocupar únicamente de este lado 9 cuadritos y luego de este lado 9 cuadritos. La talla S ocupamos 9, la talla M 10, la talla L 11 y la talla XL 12 o 13 según ustedes vayan viendo. Entonces, para hacer estos 9 cuadritos tenemos ya acá 3 cadenas, enlazamos y lo que vamos a hacer es tejer un punto alto, cadena, punto alto sobre el punto alto que tenemos en la parte de abajo. Lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo, miren. Punto alto, cadena, punto alto, cadena. Así. Seguimos repitiendo hasta completar 9 cuadritos. 1, 2, 3, 4 y 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Continuamos repitiendo porque de acá vamos a sacar la tirita para conectarla con nuestra copa. Bien, entonces tejo 3 cadenas, giro y ya sabemos que es punto alto, cadena sobre el punto alto que tenemos en la parte de abajo. Y bien chicos, cuando estemos llegando al final de lo que creo que será mi última vuelta, recuerden que acá tejemos el punto alto sobre la segunda cadenita y esta parte se ve de esta manera, miren. Vamos a medirla. Recuerden que esta medición lo tenemos que estirar bien porque cuando nos colocamos el monokini lo que tendemos a hacer es estirarlo. Entonces, yo necesito llegar hasta 19 centímetros midiéndolo desde acá. Tengo 17, pero si yo los estiro bien, mira aquí tengo 17, si yo los estiro bien, llego a los 19 centímetros. Bien por acá, ahora lo que voy a hacer es
voy a simular una cadena. Esta hebra la voy a sacar bien larga porque ahora voy a hacer la unión con la copa. Entonces voy a tomar hilo suficiente para poderlo coser. Tomo mi aguja lanera. Estando acá, yo voy a tomar esta parte del bikini como la parte de derecho, o sea, la parte de enfrente. Entonces me tengo que asegurar de posicionar la copa. Aquí está al revés, aquí está al derecho. De la misma manera, si tengo la copa al derecho, coloco el bikini al derecho, ¿bien? Para que después no nos vaya a quedar al contrario. Entonces, lo que voy a hacer es, voy a posicionar mi copa de acá hacia acá. Recuerden que este va a ser mi lado derecho. Necesito unirlo así, que coincidan los 9 cuadritos de acá con los 9 cuadritos de acá. Entonces, si este es mi derecho y yo lo coloco así, así voy a tejer por el revés. La parte que sobra de la copa va a quedar hacia el centro del pecho. Aquí, con la esquina, me voy a alinear bien. Entonces acá atravieso mi aguja lanera y comienzo a hacer la unión en cada uno de los puntos. Me aseguro de atravesar la copa y de atravesar la parte de los cuadritos. Esto lo vamos a hacer punto por punto para que nos quede bien ajustadito. Y cuando lleguemos al final, antes de hacer el remate, lo verificamos. Así es como va a quedar el derecho. Quedó súper bien. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo, pero del otro lado, y lo unimos a la misma copa. Por referencia, yo hice acá 20 vueltas y estas 20 vueltas, así bien estiraditos, me dan los 19 centímetros que yo necesito. Si no tienes esta medida a la mano, como referencia estándar, para una talla M son 20 centímetros, talla L 21 centímetros y XL son 22 centímetros hasta acá. Pero como les digo, todos los cuerpos son diferentes y esta medida puede ser más o menos según el largo del torso que tenga cada una. Bien chicos, una vez que tengamos la unión de las dos copas, esto se ve de esta manera, miren. Aquí tenemos cada copa y el centro va a quedar así. Ahorita en un ratico decidimos si hacemos unión de las copas o si colocamos una tirita por acá que cruce por la espalda. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es repetir exactamente esto mismo, tejiendo una fila de puros cuadritos y comenzando a hacer esta tira en la parte de atrás. Esta tira va a quedar de esta manera, miren. Aquí la única diferencia con respecto al frente es que en lugar de 9 cuadritos acá, hice filas de 11 cuadritos. Solamente aumenté 2. Cada talla puede aumentar 2 o 3 cuadritos. Bien. Entonces, para que sepan hasta dónde van a tejer, vamos a repetir exactamente lo que hicimos aquí, pero lo van a llegar hasta que, miren, cuando lo doblen así bien, esta tira les tiene que llegar más o menos acá. Esta es la parte del frente, esta es la espalda, tejen la tira, igualamos acá y subimos hasta llegar casi a la copa. Aquí lo que hay es desde aquí, aproximadamente desde aquí hasta aquí, unas 10-11 vueltas de más. Entonces, una vez que lleguemos acá, tenemos que comenzar a hacer disminución para hacer la tira, para sujetarlo en el hombro con esta. Para hacer entonces las disminuciones de cuadritos, continuamos tejiendo 3 cadenas, giramos. Y acá ya no vamos a tejer sobre cada punto alto, sino que vamos a tejer en el centro del agujerito. Enlazamos. La primera disminución siempre la vamos a hacer de este lado, ya no vamos a tejer aquí, sino que comenzamos directamente en este segundo cuadrito. Tejemos punto alto, cadena, punto alto, fíjense que los estoy haciendo acá, en el centro del agujerito. Punto alto, cadena. Continuamos así por toda la fila y cuando lleguemos al final, el último punto alto lo vamos a tejer aquí, en el último cuadrito. De esta manera pasé de 11 a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 cuadritos.
En cada vuelta vamos a ir disminuyendo de uno solo. Hacemos la siguiente vuelta, tejemos 3 cadenas, giramos, enlazamos, este agujerito lo obviamos, comenzamos en el de al lado y esto es lo único que vamos a repetir. Vamos a repetir vuelta y vuelta, comenzando en el segundo cuadrito hasta que al final esto nos disminuya y nos quede uno solo. Vamos a continuar disminuyendo y al final me va a quedar solo un cuadrito. Bien, vamos a llegar hasta allí. Acá ya estoy llegando al final, fíjese que me quedan 2 cuadritos. Tejemos el último cuadro. Aquí ya tengo uno solo. Ahora lo que vamos a hacer acá es tejemos una cadena, giramos y aquí en el centro del agujerito vamos a tejer un punto bajo. Solamente un punto bajo. Luego de este punto bajo simulamos una cadena, sacamos larguita esta hebra, cortamos y retiramos. De esta manera nos va a quedar la tira en la parte de la espalda. Esta colita aprovechamos y la ocultamos. Y cuando tengamos el cuadrito así libre, lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo que hicimos en la copa en la parte de acá. ¿Recuerdan? Y bien chicos, ya cuando estamos prácticamente listos, miren cómo va el monokini. La parte de enfrente, la parte de atrás. Ahora solo nos queda determinar qué vamos a hacer acá en las copas. Hay 3 opciones. Yo les voy a dar las 3 y ustedes escogen la que más les guste. Una es hacer la unión tejiendo unos 3 o 4 cuadritos así. Y la copa quedaría así unida. Otra es tejiendo una tira de cadenas, algo así, y entrelazarla en unos 3 o 4 cuadritos también, haciendo un pequeño moño aquí. Y la otra, que es la que yo voy a utilizar, acá tejí una tira de cadenas lo suficientemente larga. Aquí simplemente estoy usando otro hilo para darle un toque de color. Y lo que voy a hacer es entrelazarla en cada cuadrito por la parte de abajo de las copas y al final lo voy a amarrar atrás en la espalda. Me gusta más esta técnica porque de esta manera da más soporte en la parte del busto. Pero como les dije, ustedes pueden usar la que más les guste. Yo voy a entrelazar esto en la parte de las copas. Y bien chicos, una vez que tengamos la unión que hayamos decidido en las copas, vamos a necesitar también adicional 2 tiras de cadenas porque una vez que lo tengamos puesto vamos a trenzar en la parte de acá y eso es lo que le va a dar esta especie de cinturilla. Vamos a colocárselo al maniquí para hacerle la medida y sujetarlo en la parte de acá del lado. Y una vez que lo tengamos posicionado, esta parte de aquí se ve un poquito rara, pero es porque ella la vamos a unir a este lado. Entonces vamos a medir desde donde queremos sujetar. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es trenzar en cuadrito de por medio hasta llegar a la tira de la parte de la copa. Bien. Y de esta manera queda el monokini puesto. Muchísimas gracias por ver, espero les guste y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.